En 1974, el secuestro de una joven en Fort Worth, Texas, cambió la vida de los que se vieron afectados por el crimen. Así recuerdan 4 de ellos los hechos. Vaya, esa fue la última vez que estuvo a salvo en casa. Éramos amigas desde tercer curso. Me trae muchos recuerdos. Y ella no sabía por lo que iba a tener que pasar. Mi hermana había muerto. Fue asesinada, secuestrada por alguien que no conocíamos. Las marcas en el cuello de Carla indicaban dónde habían estado las manos y ella se había clavado las uñas intentando apartar esas manos. No sé si estaría implorando que la dejara vivir. ¿Cómo la mataste? La estrangulé. Saber que esa era la respuesta que los agentes llevaban buscando los últimos 46 años. Sabía quién le había hecho eso a Carla. Y, bueno, en fin. Bueno. Quería a mi padre. Sigo queriéndolo. No puedo dejar de querer a alguien. Me persigue el pensamiento de que mi padre, al que quería tanto, podría pasar la eternidad en el infierno. Una parte de mi experiencia vital es que estoy casi ciego. ¿Aquí? Vale, gracias. El pronóstico es irreversible y seguramente irá a peor. Jim Walker, hermano de Carla Walker. Echo de menos ver fotos de mis padres, de mis parientes y de mi familia. Las que recuerdo las visualizo de una manera muy viva. Una de mis fotos favoritas que recuerdo de Carla es la foto en la que sale con los corazones y bien peinada. Veo una niña que tiene el futuro por delante. Tiene toda la vida por delante. Carla tenía 17 y yo 12. Era mi modelo a seguir. Pensaba que era preciosa, que era una buena estudiante, era popular. Era una buena hija y hermana. Ronnie McCoy era el novio de Carla del instituto. Era el típico chico estadounidense. Jugaba al fútbol en el instituto. A Ronnie se le iluminaba la cara cuando veía a Carla. Y a Carla se le iluminaba también cuando veía a Rodney. En ese punto de mi vida, Rodney era un héroe. Ya sabes, era quarterback en el instituto. Un buen chico. El 16 de febrero de 1974, Rodney y Carla iban a ir al baile de San Valentín. Esa noche, Carla y Rodney fueron al baile de San Valentín. Sacamos fotos y mamá y papá les dieron consejos. Ya sabes, tened cuidado, no bebáis, pasáoslo bien y nos vemos cuando volváis a casa. Estaba simplemente preciosa. Parecía una princesa. Y se marcharon. Lo que quedaba de noche teníamos que esperar a que volvieran para contarnos cómo había ido el baile. A eso de las 2 menos cuarto de la madrugada oí cómo paró un coche delante de la casa. Escuché cómo la puerta
chirrió al abrirse y oí a Rodney que gritaba: señor Walker, ayúdeme. La tienen, van a hacerle daño. Papá le empezó a preguntar enseguida que quién la tenía y dónde, que dónde estaba. Él le contó que estaban en un aparcamiento en el lado este de la bolera. Se estaban besando cuando se abrió la puerta de golpe. Rodney dijo que todo pasó muy rápido. Según Rodney, el tipo le dijo que lo mataría y le apuntó con un arma a pocos centímetros de la cara. Golpeó a Rodney en la parte trasera de la cabeza y también en la delantera, y no sabía muy bien qué pasaba. Por lo visto, esa persona sacó a Carla del coche y Rodney oyó que le decía a Carla: «Te vienes conmigo». «¿Verdad que sí, cariño?». Dijo que recordaba mirar a Carla y que eso fue lo último que vio antes de desmayarse. Rodney dijo que cuando despertó, Carla había desaparecido. Supe que algo había cambiado. Supe que algo horrible había pasado. E incluso ahora, si lo pienso, se me saltan las lágrimas. Sí, sabía que había pasado algo horrible. No tenía la suficiente experiencia vital para entender lo que estaba viviendo. Pero sabía que había pasado algo horrible. Y sé que mis padres se sentían así. «45 años después». Cuando me pasaron el caso de Carla Walker, eran 4 cajas de este tamaño, 4 cajas llenas de ficheros. Jeff Bennett, detective del Departamento de Policía de Fort Worth, Unidad de Casos Abiertos. Era un caso en el que llevaban 46 años trabajando. Varios investigadores habían trabajado en él y no habían podido cerrarlo. Quería empezar por el principio. Ordené las carpetas y empecé a leer las notas de los agentes desde el primer día. Donde Rodney aparcó el coche aquella noche, encontraron el bolso de Carla en el suelo y encontraron un cargador de una Ruger Mark I del calibre 22. El cargador en este tipo de arma se desbloquea en la parte inferior de la empuñadura. Seguramente le dieron un golpe y el cargador cayó al suelo y no había más. No era mucho con lo que trabajar. En 1974, el sheriff del condado de Tarrant, la policía de Fort Worth y la policía de Benbrook empezaron a buscar a Carla por todas partes. Durante los siguientes 3 días, la comunidad participó en la búsqueda y había miles de personas buscando a Carla. Creo que mucha gente era optimista y pensaron que Carla estaría secuestrada en algún lugar, en alguna parte. Sé que había mucho optimismo y esperanzas de encontrar a Carla con vida. Hubo muchos rumores y mucha gente sospechaba de Rodney. Una de las cosas que hicieron los agentes por aquel entonces fue hipnotizar a Rodney. Esa técnica ya no se usa en la actualidad, pero sí que la usaron entonces. Y Rodney repasó todos los hechos que ocurrieron en aquel coche aquella noche. Y creo que después de la hipnosis estaban convencidos de que Rodney no estaba involucrado por las emociones que había mostrado durante la sesión. Descartaron a Rodney después de pasar la prueba del polígrafo. Cuando vi las fotos del escenario del crimen y vi las fotos del coche de Rodney y vi la cantidad de sangre, era evidente que le habían dado una paliza. Al tercer día encontraron el cuerpo de Carla en una acequia al oeste de Fort Worth. En el escenario del crimen donde encontraron a Carla, hizo mucho frío.
y ella estaba bien conservada. Aún tenía el vestido puesto. Carla había sido secuestrada, habían abusado sexualmente de ella y la habían estrangulado poco después del secuestro y de la violación en ese mismo lugar. Los investigadores hicieron un muy buen trabajo al tapar las manos en bolsas para sacar muestras de debajo de las uñas. Guardaron el vestido que llevaba puesto, el sujetador y las bragas. Fueron todas las pruebas que encontraron en la acequia donde la encontraron. Es muy triste ver algo así. Es horrible. Y piensas en el crimen cometido aquella noche y la pérdida que vivió la familia. Perder a Carla fue el final de su vida. En 1974 la policía no tenía suficientes pruebas para identificar al asesino. El caso seguía sin resolver en 2019, cuando lo reabrió el agente Bennett. Al ver el caso, pensé que el agresor típicamente era alguien cercano a la víctima. Sinceramente, pensaba que sería alguien que conocía a Carla y era alguien cercano a ella. Repasé todos los archivos del caso y pude recopilar una lista de 85 sospechosos. Incluía a amigos de Carla, antiguos novios de Carla, gente que la había llamado. Tenía la sensación de que con todo el trabajo que habían hecho los otros agentes, el caso se podía resolver. Pensaba que la información estaba contenida en esos ficheros, así que solo la tenía que encontrar. Fuimos a la morgue. Eso me cambió la vida. Ver cómo mis padres entraron allí. Oí los gritos de mi madre. Nunca había oído nada igual. Cuando una madre ve el cuerpo de su hija, a la que han secuestrado, golpeado con violencia, violado, tenía moratones en la cara, sangre seca en los dientes y en el pelo. Un rato después salieron por la puerta. Mi padre la había rodeado con el brazo. La estaba sujetando. Ella lloraba en silencio y no dijo nada de camino a casa. Carla Walker encontrada muerta. No recuerdo llorar. Creo que llevaba el piloto automático. Estaba en shock. Connie Myers, amiga de Carla. Pensaba cómo le podía haber pasado. Le podría pasar a cualquiera, en todas partes y en cualquier momento. Nunca había sentido ni oído nada parecido. Me dio mucho miedo. Esa persona seguía libre. Se lo haría a otra persona, a una de mis amigas. Algo que recuerdo bien fue que tenía mucho miedo. Nos conocimos en tercer curso y fuimos amigas desde entonces. Ella tenía mucha energía, siempre sonreía y se llevaba bien con todos. El día del baile, Carla me llamó
y me dijo que iría a Cloth World, que se llevaría el vestido para buscar una cinta a juego con los lazos del pelo y si quería acompañarla. Le dije que sí. Rodney le acababa de dar un anillo de compromiso. Recuerdo que tenían el plan de graduarse y de estudiar en Texas Tech y que se casarían después de la graduación. Recuerdo con cariño haber podido hablar con ella antes del baile. No se me habría ocurrido que no volvería a hablar con ella o que no volvería a verla. El funeral fue en su iglesia. Todo era muy confuso y creo que sería porque estaba en shock. No quería aceptarlo. Pero el ataúd estaba abierto. Al acercarme al ataúd, recuerdo que sentí que el cuerpo me falló, no podía, no tenía fuerza. Y me desmayé allí mismo, delante del ataúd. La mujer que tenía sentada más cerca estaba detrás de mí y ella me sujetó. El funeral hizo que fuera más real. Aquello era real. Habían encontrado su cuerpo. Se había ido y no volvería. Después del funeral estaba exhausta y me tumbé en el sofá de mi casa. Entonces sonó el teléfono de casa en la cocina. Levanté el auricular y oí que alguien jadeaba al otro lado. Me preguntó la talla de sujetador que llevaba puesto, si había tenido sexo y qué tipo de ropa interior llevaba. Y que si no respondía, me mataría a mí y a mis padres. Grité y colgué el teléfono. Cuando entró mi madre, yo estaba de los nervios. Estaba asustada. Temía ser la siguiente víctima. Empecé a recibir llamadas del pervertido. Temiendo que el asesino de Carla estuviera detrás de las llamadas, los padres de Connie llamaron a la policía. Pincharon el teléfono. Sabía que tenía que permanecer en línea durante un cierto tiempo. Fue aterrador recibir esas llamadas porque ya había experimentado algo que nunca había vivido. El miedo era muy real. Y además estaban esas llamadas tan horribles. Ya solo los jadeos por el teléfono. ¿Sería el asesino? Era una sensación de miedo que nunca había tenido y que nunca tendré jamás. Ninguna de las llamadas fue demasiado larga para obtener una localización. Connie sigue convencida de que las llamadas fueron una broma pesada. Después de eso, nada volvió a ser igual. El señor y la señora Walker nunca volvieron a ser iguales y mantuvieron el recuerdo de Carla vivo lo mejor que pudieron, pero nunca volvieron a estar bien. En la graduación, el señor Walker nos sacó fotos a todos, nos dio a todos la enhorabuena. Cuando nació mi primer hijo, él vino al hospital. Vino hasta allí y sacó fotos. Bueno, era muy importante porque quería que Carla estuviera en esas ocasiones y ella no pudo estar. Pero también sabía que él estaba destrozado y que se había perdido vivir eso con Carla, pero estaba contento de estar allí con nosotros. Sabía que sentía mucho dolor, pero también mucha alegría.
En 1974 la policía se centró en los propietarios de pistolas Ruger del calibre 22. Uno era un hombre llamado Glenn Samuel McCurley. Glenn McCurley era camionero cuando Carla fue secuestrada y asesinada. Era el propietario de una pistola como la del cargador que encontraron en la escena del crimen donde Carla fue secuestrada. Fue sometido a varios interrogatorios. Él insistía en que no tenía la pistola. Dijo que se la habían robado varias semanas antes. Le preguntaron por qué no había denunciado los hechos. Dijo que había tenido una condena por robar un coche en 1961 y que se suponía que no podía tener armas, así que no denunció el robo de la pistola. Le hicieron la prueba del polígrafo a Glenn McCurley y la pasó, así que fue excluido por pasar la prueba del polígrafo. Hubo varios sospechosos que interrogaron durante los próximos años. Había rumores de que algunos exnovios tenían algún conflicto con Rodney. Había traficantes de drogas que fueron acusados del secuestro de Carla. También hubo varios rumores que realmente tuvimos que descartar para nuestra desgracia. Y después el caso se enfrió y se quedó sin resolver. En 2019, esperábamos que las nuevas tecnologías ayudasen a resolver el caso. Aún teníamos la ropa de Carla. Teníamos la ropa de Rodney. Teníamos varios objetos que pudimos mandar a analizar, así que lo hicimos. Consiguieron un perfil completo de ADN para el CODIS gracias al sujetador. Y subimos el perfil al CODIS. Esperábamos que la persona que le había hecho eso a Carla hubiera cometido otros actos y que tuviésemos su ADN en el sistema. Por desgracia, no hubo coincidencias. No lo podíamos usar si no contábamos con un ADN específico que coincidiera con el obtenido. Un año antes, el asesino del Golden State había sido identificado con pruebas de ADN mediante un proceso nuevo, la genealogía genética. Bennett esperaba encontrar al asesino de Carla con el mismo método. Descubrimos que había un laboratorio en Houston y les dijimos lo que teníamos. Nos contestaron que si era ADN de calidad, no degradado, seguramente podrían trabajar con él. Pero si usaban ese ADN, significaría que ya no lo podríamos usar para nada más, desgraciadamente. Era la última muestra que teníamos. Si llegaban a usarla, volveríamos al punto de partida. En 1974 estaba de maravilla. Tenía una buena familia. No era perfecta, pero era una buena familia. Siempre supe que mi padre era protector y proveedor. Sé que en el fondo sentía que le había fallado a su hija al no conseguir justicia para ella. Siempre se refería a Carla como su flor. Y le decía a Rodney que cuidara de su flor. El 16 de febrero de 1987, 13 años tras el asesinato de Carla, el señor Walker falleció de un infarto. Mi madre falleció en 2015. Creo que también tenía el corazón partido. Fue un momento oscuro. Mi madre había fallecido, mi matrimonio estaba en las últimas, mi padre había muerto. Tenía una hermana de la que nunca me olvidaría. Es fácil perder la esperanza, pero entonces te das cuenta de que no puedes perderla. Lo único que te queda es la esperanza y vives día a día.
El 4 de julio de 2020, el detective Bennett recibió una llamada del laboratorio con una coincidencia de ADN. El nombre es McCurley. Lo primero que pensé fue que no era posible. No me lo creía. No me entraba en la cabeza que eso fuera posible. Roddy McCurley, hijo de Glenn McCurley. De pequeños vivíamos a unos pocos kilómetros de los Walker, pero no sabía nada de la familia. El amor que sentía mi padre por mí siempre me apoyaba en todo, no importaba lo que hiciera, aunque fallara, siempre estaba allí para mí. Tenía un lado divertido, tenía un magnetismo que le encantaba a la gente a su alrededor. Sí, la gente lo quería, todo el mundo. Pero él se sentía alejado. Parecía que siempre había algo que le preocupaba, que lo carcomía, pero no sabía qué era. Ahora lo tengo claro. No quería aceptarlo. Creo que todos teníamos la esperanza de que alguien hubiese cometido un error. No podía ser verdad, aquello no encajaba. Este caso llevaba abierto muchos años. Habían pasado 46 años. Tantos agentes habían trabajado en él. Mucha gente ha trabajado en él. Y todos querían saber quién le había hecho eso a Carla. Pero sabía que íbamos por buen camino para ofrecer respuestas a la familia. Yo esperaba obtener una respuesta en unas 12 semanas sobre el ADN. 5 semanas después recibí una llamada. Habían creado un perfil de ADN y para mí fue el momento más emocional de todo el caso. Dijeron que era McCurley. Cuando leí el apellido McCurley, supe enseguida a quién se refería. Lo recuerdo de la lista de sospechosos. Lo habían excluido por el polígrafo y fue la única razón. Glenn McCurley estuvo delante de nuestras narices durante muchos años. Llevaba casado más de 50 años. Había tenido 2 hijos. Nunca hizo nada que pudiera llamar la atención. Ni él ni su familia. Simplemente estuvo muy tranquilo todo ese tiempo. Esa fue la respuesta que habían buscado los agentes durante 46 años, nada menos. Sabía quién le había hecho eso a Carla. Y, bueno, en fin. Los investigadores necesitaban una muestra del ADN de Glenn McCurley para que el hallazgo sirviera para un juicio. Estamos entrevistando a todos los implicados en el caso y hemos visto que en algún momento hablaron con usted, señor. Sí, y les conté la misma historia que acabo de contar. Ya. Dije que seguramente tenían al hombre equivocado porque yo no he matado a nadie. Estaba tamborileando con los dedos en el reposabrazos de la silla y apretando los puños. Estaba tratando de saber qué sabíamos sobre él. Al final, cuando le pedimos si podíamos tomarle una muestra de ADN, se sintió obligado a dárnosla y no se negó. Se vio acorralado. Cuando salimos de su casa, supe que pronto lo detendríamos. El 16 de septiembre de 2020 llegó el resultado de la muestra de ADN de Glenn McCurley. Coincidía. Nunca la he visto. No sé quién es. ¿Cuándo se supone que hice esto? Nunca la he visto, nunca la he conocido, nunca he hablado con ella, no la conozco. Su ADN estaba en su cuerpo, lo que significa que usted estuvo allí y participó en esto. No cabe ninguna duda. Son pruebas que no mienten.
Lo que estamos diciendo, señor McCurley, es que encontramos su ADN sobre Karla Walker. No hay ninguna duda. Supongo que sí, lo hice. ¿Puede contarnos lo que pasó? ¿Cómo la mató? La estrangulé. Está bien. Lleva mucho tiempo cargando con eso. Ha llegado el momento de soltarlo. Menuda carga ha llevado. Había bebido bastante aquel día y no sé qué me pasó. No quería hacerlo. Yo la estrangulé. ¿La estranguló en el coche? ¿También la violó en el coche? ¿Y después la abandonó en otro lugar? No lo sé, no lo recuerdo bien. Confesó haberla estrangulado y matado, pero le costó mucho confesar que violó a Karla. Otra cosa que negó durante todo el interrogatorio fue el hecho de que tenía la pistola. Básicamente, cuando llevábamos 11 horas de interrogatorio, lo confronté con el tema de la pistola y le pregunté si aún la tenía. No le estamos preguntando algo que no sepamos. No lo diríamos si no lo supiéramos ya. ¿Aún la tiene? Sí, ¿Dónde la tiene? ¿En casa? en el techo. Enseguida pedimos una orden de registro y mandamos una unidad de criminalística a la casa. Encontraron la pistola justo donde nos dijo que estaría. Estaba allí. Aquella era la última pieza del puzzle. Por fin todo encajaba y nos contó la historia entera. Glenn McCurley, el hombre que secuestró, violó y mató a mi hermana en 1974, vivía a 1 kilómetro escaso de donde yo vivía. Pasó por delante de la casa en la que vivía Karla para llevar a sus hijos al colegio. Los recogía. Sabía dónde vivíamos. No hay duda, eso me cabreó mucho. A pesar de la proximidad, Jim Walker no conocía el nombre de McCurley hasta que el asesino de Karla fue detenido. Pero, aunque sea algo difícil de creer, es verdad. Siento compasión y lo perdono. Así es. Y al ser una persona compasiva y tener perdón en el corazón, el mal no tiene control sobre mi espíritu o sobre mis pensamientos. Esperaba que Karla fuera feliz. Y sé que no nos rendimos. Fue una sensación muy rara, si tengo que ser sincera. Que fuera alguien que vivía tan cerca, lo siento, pero lo empeoró todo. Que siguiera viviendo en la zona. Y se me puso toda la carne de gallina. Y lloré. Pero también supe que lo habían detenido. Era una paz que no había sentido desde que pasó. Hubo una época en la que soñaba con Karla. Soñé que se graduaba. Estaba allí,
pero no le veía la cara, solo su pelo largo y rubio. Soñé que cuando iba a la universidad, ella estaba también. En cualquier punto importante en mi vida soñaba con ella. Sentía que seguía con nosotros, pero nunca le veía la cara. En el último sueño sobre ella, que recuerdo claramente, estaba en un tren. Ella se giró para mirarme y le vi la cara. No le había visto la cara en ningún sueño. Nos mandamos un beso y ella saludó con la mano. Y yo también no he vuelto a soñar con ella. Creo que es feliz donde está. Está contenta y está bien. En 2029, Glenn Samuel McCurley se declaró culpable de secuestrar, violar y asesinar a Karla Walker. Fue condenado a cadena perpetua. Por una normativa de 1974 del estado de Texas, podría acceder a la condicional en 2029. En un momento del interrogatorio, le pregunté a McCurley por qué había elegido aquel lugar para colocar el cuerpo de Karla. Y dijo que en la carretera había un edificio y unos arbustos junto a él, y había colocado el cuerpo allí. Le dije al señor McCurley que Karla no había sido colocada allí. Le pregunté si no se había confundido con otra persona a la que también le hubiese hecho eso, y dijo que pensaba que no. Fue un momento inquietante. No creo que Karla fuera su primera víctima, porque algo así no es la primera vez. No empiezas así. Vas intensificando hasta llegar a algo así. Estamos convencidos de que había hecho algo así antes. Tras analizar otros casos de homicidio sin resolver, estoy convencido de que en 3 o 4 casos, Glenn McCurley podría ser el responsable. Y espero que un día podamos resolver esos casos. Lo que quiero que sepa el mundo sobre este caso es que cada vez se resolverán más casos. Y que si alguien ha cometido un asesinato y no lo han pillado, debería preocuparse. En serio. Estaba en shock. Sí. Afirmar que me quedé de piedra es decir poco. Sí. Me destrozó. Fue duro. Pero lo quiero. Lo quiero. Roddy visitó a su padre con la esperanza de que confesara sus crímenes y hubiera cometido otros asesinatos. Si había otros crímenes, quería que les diera a esas familias algo de paz y que confesara lo que hizo. Quería que las familias tuvieran esa paz. Pensé que si alguien podía abrirle los ojos y ablandarle el corazón, sería yo, porque sé que me quiere. Cuando miré a mi padre a los ojos, no vi nada. Fue duro. Fue duro ver algo así de alguien al que quería tanto. No pude hablar con él porque se cerró en banda.
Estaba completamente ausente. Me sentí mal cuando me marché. Nunca me había sentido tan vacío en mi vida. Me habría parecido más fácil si se hubiese muerto que perderlo así. No puedo dejar de querer a alguien. Me persigue la idea de que mi padre, al que quiero tanto, pueda pasar la eternidad en el infierno. Pero si me quiere, si siente algún amor por mí, podría quitarme este peso que llevo. Eso es lo que quiero. Quiero esa paz. Jim Walker y Roddy McCurley se conocieron en el juicio. Su mundo se había derrumbado a su alrededor. Y le dije, Roddy, soy Jim Walker. ¿Cómo estás? Él no podía ni hablar, así que le pregunté si podía darle un abrazo. Sí. Le dije que no era responsable de los pecados de su padre, que no era su culpa, que no era su responsabilidad. Conocer a James fue un momento muy especial en mi vida. Me ha consolado. Y creo que eso me sorprendió. Podría haber hecho todo lo contrario, pero él había sido una víctima de mi padre y me estaba consolando. Señor que estás en el cielo, te damos las gracias por este día y por esta amistad. Vi que Roddy era una víctima. Bueno, también era una víctima. Su padre había convertido a toda la familia en víctima. Amén. Amén. Es una suerte ser el amigo de Roddy McCurley. Hemos entablado una muy buena amistad. Vio a alguien en un lugar oscuro y desesperado y decidió darle amor a esa persona. No sé qué haría sin la relación que tengo con James. Nunca sabes por qué Dios hace que se junten los caminos. Me gustaría que fuera por otra razón, pero me alegro de que así fuera. Me alegro de esta visita, ¿vale? Te quiero, hermano. Yo también te quiero. El 12 de julio de 2023, tras filmar este programa, Glenn Samuel McCurley falleció en prisión por causas naturales. Los investigadores continúan trabajando en relacionarlo con otros crímenes.